Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar aquí nuevamente a Martes con Kardec. Hoy vamos a iniciar con una lectura de un libro que es muy conocido y muy querido, que es el libro Vida Feliz, del medium Divaldo Pereira, del espíritu Juana de Ángelis. La lectura número 19. Este libro, sus lecturas no tienen título, sino solamente los números. La número 19 dice así: no condenes, ayuda a tu prójimo, cultiva la serenidad, utiliza tus recursos personales para hacer el bien, procede con bondad sin alarde de virtud. Perdonen que voy a estar admitiendo a las personas. Procede con bondad sin alarde de virtud. Sea cual fuere el problema, haz lo mejor que puedas. No admitas la supremacía del mal. Huye de todo pensamiento, palabra, actitud o gesto que puedan agravar las complicaciones de alguien. Escucha con paciencia y brinda amparo al hablar. Recuerda que mañana tal vez también tú estés necesitado de auxilio en una situación indeseable. Aunque el prójimo demuestre una necesidad de reprimenda, reflexiona según la lección de Jesús si estás en condiciones de arrojar la primera piedra. De André Luis, Chico Xavier. No, perdón, el libro era Espíritu de Verdad, yo me equivoqué. El mensaje es de André Luis y el medium Chico Xavier. Entonces, creo que es bastante elocuente esta enseñanza, que sobre todo me gustó esta frase: no admitas la supremacía del mal, porque a veces con tantas noticias negativas, pensamos que el mal tiene el control en el mundo, y no es así, no es así. Por más difícil que sea una situación, debemos tener esa fe. Precisamente estos estudios, estas lecturas nos llevan a fortalecer nuestra fe para no caer en ese desaliento, para no caer en el negativismo, porque Dios tiene el control de este mundo y de todo el universo. Entonces, lo que pasa es que Dios y los espíritus superiores que lo representan en cada mundo respetan el libre albedrío individual y colectivo de las humanidades. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, Dios siempre permite que recojamos lo que sembramos, ¿sí? Tanto individual como colectivamente. Por eso se ven ciertas situaciones que a todas luces parecen ser injustas. Serían injustas si no hubiera un ayer y si no hubiera un mañana, ¿verdad? Pero el que pudiera ver todo el devenir de la vida, la evolución, el progreso, se daría cuenta que esas aparentes contradicciones lo que son el cumplimiento de leyes materiales y de leyes espirituales, morales, tanto individual como colectivamente. Entonces, eso que hoy tenemos unas situaciones difíciles, algo hicimos en el ayer, ¿sí? Que estamos hoy recogiendo ese aprendizaje, esa enseñanza, no como un castigo, es como una lección, como aquel obstáculo. Acuérdense la carrera de atletismo por obstáculos, ¿verdad? Entonces, no solamente basta la velocidad, sino la habilidad de saltar el obstáculo. Parecido es en la vida moral, ¿verdad? La diferencia es que los obstáculos no nos los coloca nadie, fuimos nosotros mismos quienes nos colocamos esos obstáculos por nuestra siembra del hoy o del ayer,
¿sí? Entonces Dios es soberanamente justo, soberanamente bueno, soberanamente sabio, soberanamente misericordioso. Y si vemos que estamos viviendo cosas difíciles, así debemos pensar que fueron nuestros yerros, nuestras equivocaciones del ayer. Y si son muy difíciles, debemos entender que fueron muy atrevidas nuestras resoluciones del ayer. Y que encarnamos precisamente, muchos conscientemente, de que íbamos a recoger esas circunstancias. Lo que pasa es que el olvido del pasado es también una bendición divina y no nos permite recordar 100% qué fue lo que hicimos en el ayer. Si recordáramos lo que hicimos en el ayer, no pudiéramos soportar el peso, la carga de ese recuerdo, y por eso, por su magnanimidad, por su amor, por su bondad, Dios, los espíritus superiores que lo representan, permiten que no recordemos. Ese recuerdo, sin embargo, no es absoluto. Como lo hemos visto en muchas investigaciones, muchos niños que recuerdan espontáneamente sus existencias anteriores, normalmente por muy poco tiempo, hasta los 7 años, tienen esos recuerdos espontáneos, pero hay seres que no pierden nunca el recuerdo. Hay personas que no pierden, muy pocos, o sea, la inmensa minoría, digamos así. Pero hay unos que nunca pierden ese recuerdo de sus existencias anteriores. Entonces, y eso pues es uno de los temas para investigar y que han investigado. Solamente la Universidad de Virginia ha recopilado 3.000 casos de niños que recuerdan sus existencias anteriores, con ese famoso investigador canadiense Jan Stevenson, con su discípulo Jim Tucker. En el momento han escrito libros, 20 casos sugestivos de reencarnación por parte de Jan Stevenson, y Jim Tucker también ha escrito libros sobre este mismo tema. La Universidad de Virginia financia desde muchos años este tipo de investigación. Y los casos no solamente son en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia, en todas partes del mundo. Ellos tienen esa posibilidad de viajar, de trasladarse y de documentar todos esos casos. Entonces, Dios tiene el control divino, lo que otra vez retomando la lectura, el bien tiene el control planetario y del universo, ¿sí? Pero, como decíamos, como buen padre, permite que vivamos las consecuencias de nuestras acciones. Si son buenas nuestras acciones, recibiremos las bendiciones de esa buena elección. Y si son equivocadas, pues también recibiremos el resultado, la consecuencia de esa decisión equivocada, ¿sí? Es un buen padre que permite que aprendamos por nuestra propia experiencia, ¿sí? Porque ese es el mejor aprendizaje, el de la experiencia, ¿verdad? Si solamente fuera algo teórico, pues demoraría más el proceso. El mismo sufrimiento en sí trae sus aprendizajes, sus reflexiones. Cuando estamos en periodos críticos, tomamos decisiones a veces definitivas para nuestra propia actual existencia y incluso decisiones definitivas para nuestras próximas existencias. Porque ese es el ser humano. El ser humano puede estar aparentemente en un hueco, en un hoyo de vicio, un hoyo de sufrimiento, un hoyo de equivocaciones, y de un momento a otro él puede tomar una decisión importante para toda su existencia actual y para su existencia definitiva, ¿verdad? En futuras existencias. Entonces, estamos en la mejor existencia que podemos tener, en la actual, ¿verdad? Con todas las posibilidades de tomar las mejores decisiones para alinearnos con esas leyes morales
que no solamente Jesús, sino otros maestros a la cabeza de Jesús, otros avatares, otros enviados, otros seres que realmente han conseguido esa elevación, ese progreso, esa iluminación, ese entendimiento, y ya no echaron para atrás. Ya en sus existencias, futuras, pues siguieron ese camino, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo sobre este tema, quiera decir algo, complementar algo. Oh, sí, a ver. Sí, Roger, claro. Y nosotros, lógico, cuando tenemos este esclarecimiento, esta orientación espiritual, cuando tenemos los desdoblamientos del sueño, nosotros vemos muchos momentos y paisajes de nuestras reencarnaciones pasadas. Entonces, pues, y nuevamente es como se despierta esas vivencias del pasado y le quedan a uno nuevamente en el presente, en el consciente presente le quedan a uno. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo tengo desdoblamiento muy claro, muy Lúcidos. como si estuviéramos encarnados así del pasado. Y he recordado, actualmente recuerdo mucho y a veces me pongo hasta elevarme en el pensamiento y me voy a esas vivencias, a esos encuentros con esos seres que en el pasado estuvimos cerca, estuvimos juntos. Entonces, ese es otro testimonio de nuestras existencias pasadas. Ese es otro testimonio de que sí existe una reencarnación. Porque es que Así allí es. donde uno evalúa esa verdad. Sí. Eso es una ayuda que seguramente tú has conseguido o que tú has pedido o que tú has necesitado esos recuerdos. Cada caso es diferente. En ese caso tú tienes todavía mayores razones para no equivocarte. Es decir, si tú te equivocas teniendo recuerdos de esos errores del ayer, pues eres más responsable que los que no lo recordamos, ¿sí? Entonces, es para eso, es para que nosotros todavía tengamos mayor base para esa construcción espiritual. Acordémonos en los edificios, ¿verdad? Si un edificio no tiene bases, ese edificio se puede derrumbar. Entonces, esos recuerdos que tú tienes, espontáneos, producto también de tu desarrollo, de tu progreso espiritual, de las cosas que tú has podido desarrollar en las diferentes existencias, te dan a ti todavía un apalancamiento mayor para tu progreso. Y también es bueno, es interesante que lo compartas, y compartiéndolo, pues también puedes darle claridad a muchas otras personas, ¿verdad? Eso demuestra precisamente lo que yo decía, de que el olvido no es absoluto. Y sobre todo en esos periodos de emancipación del alma, del alma, sí, el descanso de nuestro cuerpo físico, es que realmente tenemos esas mayores recordaciones, Algunos tienen esa bendición de recordar sus sueños. En el caso mío, son muy poquitos los sueños que recuerdo, pero algunos sí han sido lúcidos, lógicos, y pues uno atacabos, ¿verdad? Pero es una bendición tener esos recuerdos espontáneos. Ahora, el tema de que hay que recordar las existencias anteriores para poder cambiar, no es necesario, no es necesario. Podemos citar también otro investigador importante que creo que ustedes han oído hablar, Brian Weiss, en esa cuenta que tenemos en YouTube que se llama Novedades Espirituales. Hay bastante información sobre Brian Weiss. Doctor Manuel Barbo también es un apasionado de los libros de Brian Weiss. Pues él sí llegó a las conclusiones, a la seguridad de la reencarnación por las hipnosis que les realizaba a sus pacientes,
Y no solamente ellos, pues recordaban, se explicaban ciertas, digamos, situaciones, ciertos traumas, ciertas prevenciones eh, que tenían en su vida, razones psicológicas de muchos comportamientos, sino que también esas recordaciones eran terapéuticas, es decir, por ejemplo, dolores que no tenían una causa, las personas se hacían los exámenes y no había ninguna causa física para esos dolores. Con esas regresiones, el doctor Brian Weiss, que alcanzó a hacerla incluso a regresiones colectivas en un auditorio, hacía regresiones colectivas, ¿sí? Con un seguimiento que hacía, con unas pautas que le daba a esos pacientes. Y cuando regresaban, esos pacientes, primero que recordaban las causas y segundo que al poco tiempo de salir de esa recordación, pues los síntomas que tenían y que no tenían una causa lógica, médica en esta existencia, pues con ese recuerdo se desaparecían, terminaban desapareciendo. Entonces es algo bien importante, pero ojo, no es necesario, no es solamente este tipo de situaciones las debemos vivir cuando sea algo terapéutico, cuando realmente tu salud esté en peligro, digamos, un caso extremo, porque por algo el no recuerdo, por algo el no recuerdo, es decir, esto no hay que hacerlo por deporte, esas regresiones ni alguien que es que fulano de tal sabe hacer regresiones, pero no es ni psiquiatra, no es ni psicólogo, no podemos colocarnos nuestra psique y nuestra mente en manos de personas que no están preparadas para ello, ¿sí? En el caso de los que tuvieron esa bendición, todo es por merecimiento de estar con el doctor Brian Weiss en todas esas sesiones, pues por algo sucedió y él los documentó perfectamente bien como para darnos a nosotros esa seguridad, unas enseñanzas complementarias de las que nos da la doctrina espírita, la seguridad de que sí es cierto lo que dijeron los espíritus hace 170 años, ¿verdad? Ahí están, la ciencia del siglo XX, del siglo XXI, las experiencias del doctor Eben Alexander, ¿sí? Quien es experto en cerebro, profesor de Harvard de neurocirugía, y tuvo un problema precisamente cerebral, ¿sí? Una meningitis severa, y pudo regresar de esa meningitis severa y es hoy uno de los grandes propagadores no solamente de la vida extracorporal, de la mente extracorporal, sino de la reencarnación también, porque él pudo conversar con una hermana biológica que no conoció acá en la Tierra, que no había conocido en la Tierra, y que con una foto le identificó. Entonces, son científicos hoy, y Divaldo lo dice mucho en sus conferencias, Divaldo Pereira Franco, el gran divulgador de la doctrina espírita a nivel mundial, que hoy los conocimientos espirituales no van a venir de las religiones, van a venir de la ciencia. En su gran medida, es la ciencia la que está haciendo todas estas descubrimientos y estas deducciones, como estos estudios que acabo de mencionar de la Universidad de Virginia, el doctor Brian Weiss, que es de la Universidad de Florida, de Miami, Monte Sinaí, el director de psiquiatría de la Universidad Monte Sinaí de la Florida, en fin, gente de ciencia, el doctor Eben Alexander de Harvard, ¿sí? Y claro, ellos que se han atrevido a hacer estas declaraciones, en primer lugar han recibido críticas de los mismos colegas, aun cuando después ha venido el reconocimiento
universal, no solamente de sus colegas, sino del público en general. Como le pasó al doctor Brian Weiss, que después de haber publicado ese libro, Muchas vidas, muchos sabios o muchos maestros, fue sacado de la Universidad del Monte Sinaí, pero posteriormente fue nuevamente, después de 20 años, de un éxito universal de ese libro, de esas declaraciones, fue nuevamente llamado para que regresara a la Universidad del Monte Sinaí. Entonces, realmente es una paraciencia, es decir, es una ciencia que va más allá de lo que se había, supuestamente eran en los estudios científicos, que eran los que solamente eran del cuerpo físico. No, ya no es solamente el cuerpo físico, porque la misma ciencia está demostrando otras verdades, otras leyes que rigen al alma, al espíritu, al ser espiritual. Bien, ¿algo más que se quiera decir sobre este mensaje con el que hemos iniciado el día de hoy? Bueno, entonces vamos a organizarnos. Vamos a hacer la oración de inicio. Pues creo que tenemos a nuestro amigo Roger Vuelvas en la lectura del libro de los espíritus, ¿cierto? ¿Cierto, Roger? Así es, así es. Bueno, o sea, hay otra persona que tenga a la mano el libro de los espíritus y lo quiera leer también. No vamos a acaparar aquí. Nadie tiene puestos fijos acá, sobre todo cero salario para esos puestos. Pero entonces, si no, alguien que quiera de pronto hacer la lectura del Evangelio, para que desde ahora decidir quién quiere abrir el Evangelio al azar, que es nuestra otra estudio que tenemos el día de hoy, de los martes con Kardec, Escuela del Evangelio martes con Kardec. Si hay alguien que quiera hacer el Evangelio, Milagro Ganen, ya alzó la mano, bueno, ya. Entonces ya estamos organizados. Entonces, inicialmente vamos a hacer entonces la oración de inicio de nuestra tarea. Ustedes se unen conmigo mental y emocionalmente para, primero que todo, dar gracias a Dios por esta oportunidad de este encuentro de amigos, de hermanos, de colegas en este trabajo mental, en esta búsqueda por crecer, por entender por qué estamos aquí, de dónde venimos y para dónde vamos después de esta experiencia física. Gracias a esos guías que continuamente están con nosotros, que son los inspiradores y los directores espirituales de esta reunión, sin los cuales no pudiéramos seguramente empezar, concluir, salir de estas reuniones satisfechos, como crecidos, como la plantica que va creciendo. Somos nosotros como esas planticas, aunque con cada uno de estos alimentos espirituales, pues nos sentimos cada vez como que más fuertes, como que con mayor entendimiento, como que con mayor fe, gracias precisamente a ese acompañamiento espiritual que tenemos. Eso no es el azar, eso no es la suerte, eso es una compenetración con ese otro equipo espiritual al cual atraemos, que son seres bondadosos, amorosos, guías, ¿sí? Que aprovechan estas reuniones para confraternizar con nosotros conscientemente y que dejan para todos nosotros los presentes en estas reuniones pues una estela de tranquilidad, de paz, de luz, no solamente en nosotros, en nuestros hogares, ¿sí? Es la repercusión de aceptar esa recomendación de Jesús. Él lo dijo: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré. Las consecuencias de nosotros ser obedientes a esa recomendación son los beneficios que nos dejan esos espíritus
superiores, esos guías, cuando nos conectamos a este tipo de estudios. Entonces le pedimos a ellos que nos inspiren, que nos ayuden para que podamos entender estos estudios tan importantes de estos libros, los dos libros más importantes para mí entender de la doctrina espírita, el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo. Esas son las bases de todos los demás libros que vinieron y que nos han también ayudado a complementar estas bases que aparecen en estos dos libros maravillosos. Muchas gracias y que así sea. Así sea. Entonces, vamos, Roger, con el libro de los espíritus. Me imagino que lo tienes allí señalado. Sí, sí. ¿Cuál es por dónde vamos? Bueno, hoy corresponde a la pregunta 386, simpatías y antipatías terrenales. Sí, señor. Y Sí, señor. continuando con este estudio, libro segundo, capítulo 7, regreso a la vida corporal. Así es. La pregunta 386. Y dice la pregunta: dos seres que se han conocido y amado pueden reencontrarse en otra existencia corporal y reconocerse. La respuesta: reconocerse, no, pero sentirse atraídos mutuamente, sí, con frecuencia. Los lazos íntimos basados en un afecto sincero no tienen otra causa. Dos seres que se aproximan el uno al otro por circunstancias aparentemente fortuitas, pero que son el resultado de la atracción de dos espíritus que se buscan entre la multitud. Fíjate, esta pregunta, esta respuesta de lo que tú has estado comentando bastante sobre, hasta aquí nos está hablando sobre esa ley de la reencarnación, que a veces pues Así es. hay la simpatía, hay la atracción, es por ese enlace de sentimiento con el pasado. Entonces, pues, nuevamente en esta otra existencia se revive, eso se quiere decir, despierta esa inspiración, esa sensibilidad espiritual en el presente de lo que estuvo en el pasado. Eso es el resultado de esas atracciones que muchas veces se dan en diferentes sitios. Uno llega a un lugar y dice, esa persona me parece conocida. Es porque en el pasado hemos estado relacionados cerca de alguna forma familiar o vecino. Sí, hemos estado juntos en el pasado. Así es. Eso tiene hasta una frase, hasta un término que se llama déjà vu, ¿verdad? Que en francés es ya vi, yo ya vi, ¿no? Entonces, ya yo vi esta situación, ya yo vi a esta persona, ya yo tuve esta situación, y entonces eso se le ha dado ese nombre. Calificativo. Así Sí. es. Bueno, la pregunta 386A. Pregunta: ¿no sería más agradable para ellos el reconocerse? Respuesta: no siempre. El recuerdo de la existencia pasada tendría inconvenientes más serios de lo que creáis. Después de la muerte se reconocerán y sabrán en qué época han estado juntos. Dice aquí, véase en la pregunta número 392, que también aclara un poco más y amplía más esa respuesta. Que está más adelante, o sea que no nos vamos a adelantar. La 392 está más adelante. Es el otro tema. Sería para la otra semana. Ajá. La pregunta 387. ¿La simpatía tiene siempre por principio un conocimiento anterior? Respuesta: no. Dos espíritus que se corresponden se buscan naturalmente, sin que se hayan conocido como hombres. La 388. Pregunta: ¿los reencuentros que se producen a veces entre determinadas personas y que se atribuyen al acaso no sería el efecto de una especie de relaciones simpáticas? La respuesta: entre los seres pensantes existen lazos que todavía no conocéis. El magnetismo es la brújula de esa ciencia que más tarde comprenderéis mejor.
Esto quiere decir que cuando ya avancemos más espiritualmente, tengamos más elevación espiritual, comprenderemos mejor estas situaciones de esos afectos espirituales en que hemos tenido en el pasado. La pregunta 389. ¿A qué se debe la repulsión instintiva que a primera vista experimentamos hacia determinada persona? Respuesta. Espíritu antipático que se distinguen y se reconocen sin hablarse. ¿Por qué? Porque hay también en este caso, en el pasado, por algún acto de alguno de los dos, nos equivocamos y ofendimos al otro, pero el otro no pudo perdonar, y por eso es que se presentan estas manifestaciones de repulsión de una persona hacia otra, porque se ven por primera vez, pero es el espíritu en su interior, en su íntimo, tiene esa marca, se puede decir, esa grabación en su perispíritu. Bueno, vamos con la pregunta. Así es, por eso es que el título se llama Simpatías y Antipatías. O sea, nos reconocemos los simpáticos y también, con mucha más razón, nos reconocemos los antipáticos, o sea, los que no tenemos esa afinidad. Ajá. Sí, sí. Bueno, continuamos con la pregunta 390. La antipatía instintiva ¿es siempre un indicio de maldad natural? Responde, dos espíritus no son necesariamente malos por el hecho de que no simpaticen el uno con el otro. La antipatía puede nacer de una falta de semejanza en la manera de pensar. No obstante, a medida que se elevan los matices, se borran y la antipatía desaparece. Precisamente el progreso espiritual es que nos va llevando a que nos vayamos limpiando esos resabios que hemos traído desde el pasado. ¿Por qué? Porque es que en las reencarnaciones, ahí cuando vienen los ajustes o los rescates espirituales del pasado, que precisamente venimos cerquita es para limar esos odios que en el pasado engendramos uno al otro y que no supimos perdonarnos, porque es que el problema está en no perdonarnos. Ahí donde radica estas situaciones de antipatía y de enfrentamientos de personas. Fue una labor que aplazamos, que quedó pendiente del pasado y por eso se nos muestra nuevamente en esta existencia, ¿verdad? Como dice el dicho, sí, claro. El que no quiere caldo, ¿qué más? ¿Qué se dice? El que no quiere caldo. Creo que le dan dos le dan se dos le dan tazas. dos tazas. Eso, precisamente porque a veces de lo que queremos huir es lo que no hemos podido superar. Y se da en nosotros mismos y con respecto a ciertas personas. Entonces es mejor no huir de esos retos que la vida nos plantea, afrontarlos y superarlos a la manera cristiana, lógicamente, ¿sí? Pero si estamos huyendo siempre de los conflictos, de los problemas, de las situaciones difíciles, entonces no aprendemos. Si no las enfrentamos o las afrontamos, no pasamos el examen. Son pruebas, ¿sí? Dale. Exactamente. Oye. Bueno, la 391. Pregunta. La antipatía entre dos personas nace primero en aquella cuyo espíritu es más malo o en la otra cuyo espíritu es mejor. Respuesta. En ambas. Pero las causas y los efectos son diferentes. Un espíritu malo siente antipatía por cualquiera que pueda juzgarlo y desenmascararlo. Al ver una persona por primera vez, sabe que va a ser desaprobado por ella, su distanciamiento se transforma en odio, en envidia, le inspira el deseo de hacer el mal. El espíritu bueno siente repulsión hacia el malvado porque sabe que éste no lo comprenderá y que no comparte los mismos sentimientos. No obstante, con la certeza de su superioridad, no siente hacia el otro ni odio ni envidia. Se limita a evitarlo y compadecerlo. Bueno, ahí está. El grado de evolución espiritual nos conlleva a veces a portarnos con esos seres como
lo comprendemos, a veces nos solidarizamos con ellos por su estado de rebeldía. Mira, y ahora que estamos en esta conversación, por lo menos en el caso mío que me ha tocado, por ejemplo, lidiar muchas personas, donde va uno a encontrar aquellos como dicen, me cayó bien, aquello me cayó mal. Es cuando uno debe de usar la estrategia de la calma, la paciencia. Y aquellas personas, hablar con ellos, convencerlos, de orientarlos, para que su malquerer, su resabio, para que ellos cambien. Entonces, son oportunidades que Dios nos brinda a través de esos seres que hemos tenido eso desacierto en el pasado. Y en el presente nos lo ponen precisamente es para que retomemos nuevos caminos juntos y nos elevemos espiritualmente. Por ejemplo, yo pues, en el caso, como digo, en el caso mío, donde he tenido que lidiar con más de 100 personas en ciertos trabajos y en ciertas circunstancias, pues entonces le toca a uno con diferentes temperamentos, aquellos que son resabiados, hay los que son graciosos, los que son sabrosos, comprensivos, pero hay unos que no aceptan muchas cosas. Pero el trabajo de uno es la paciencia. Y uno, la forma del comportamiento de uno, pues ellos van cambiando y consigue uno que muchos de esos cambien y mejoren su resabio, su terquedad, su rebeldía. Entonces, eso es lo que uno debe aprovechar, lo que para eso venimos a esta reencarnación, aprovechar lo que Dios nos brindó para que nosotros rescatemos también tantos errores y tantas equivocaciones que hemos cometido en el ayer. Entonces, pues, el presente es como cuando sembramos un árbol de una fruta, aprovechar esa cosecha que ese árbol nos va a dar, esa cosecha de esta reencarnación, hay que aprovecharla lo mejor posible, hasta donde no sea posible. Bueno, a ver, hasta ahí pues llegó ese subtítulo, porque el próximo es Olvido del pasado. Sí, no, aquí no se trata de correr. Sí tiene que ver con lo que estábamos hablando, pues, que no es por casualidad, sino por causalidad. La ley de causa y efecto, que ya no fue enseñada, recordada por Álvaro Vélez en una de las clases del viernes a las 8 de la noche. Entonces, por causalidad es que nosotros tenemos esos encuentros con esas personas con las que tenemos cosas pendientes del ayer, como decíamos, ¿verdad? Aplazamos de pronto un encuentro, un matrimonio, ¿verdad? Pues todos tenemos la libertad de separarnos, de no separarnos. Aplazamos abandonando mi familia, mis hijos, aplazamos abandonando mis padres, abandonando mi hermano que necesitaba de mí, ¿verdad? Entonces, en una próxima encarnación, esos desafectos van a encontrarse muy cerca de nosotros. Y si ese ser no fue amoroso, no fue bondadoso, no me perdonó por esa situación que yo le cometí, ese acto de abandono, va a venir con internamente, me va a reconocer esa situación, no intelectualmente, pero sí moralmente, sí emocionalmente, va a haber allí esa repulsión, como decía acá, ¿verdad? Y no va a ser, me la va a poner difícil, ¿verdad? No me la va a montar, como decimos vulgarmente, ¿verdad? O sea, va a ser una piedra en mi zapato. No importa cuál va a ser el rol que él tenga hoy en día en mi vida, un compañero de trabajo, un jefe, un familiar, ¿sí? Un familiar cosanguíneo, un vecino, ¿sí? Pero hay esa repulsión instintiva y esa persona de pronto hasta ni sabe por qué, pero no me trata de la mejor manera, ¿verdad? Pero hemos visto muchos casos, ¿verdad? Y nosotros mismos hemos tenido
como tú lo decías, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en nuestras familias, realmente reconciliaciones importantes, reconciliaciones maravillosas, ¿verdad? Cuando una esa persona de pronto se la encuentra en otro porque se ausentó por X, Y o Z motivo y recuerdan son las cosas buenas, ¿no? Hasta se ríen de las situaciones pesadas que tuvieron uno con otro. Entonces, pero lo importante es afrontar esas convivencias de la mejor manera, que por lo menos seamos nosotros los que hayamos dado el máximo para que esa relación funcione. Lógicamente que depende también de la otra persona, ¿sí? Pero como tú decías, con oraciones, tratando de contar hasta 10, ¿verdad? Para no explotar, tratando de contener nuestras pasiones inferiores que a veces quieren sobresalir. Fíjense que Jesús nos enseñaba en el Padre Nuestro le pedía a Dios, no nos dejes caer en la tentación, ¿sí? Y continuamente, diariamente, en todo momento, estamos teniendo tentaciones de explosiones, de rabias, de iras, de venganzas, de maledicencia para con personas con las que no, ellas no se han portado bien con nosotros, pero nosotros nos estamos vengando de alguna manera, hasta mentalmente, recreamos un tipo de venganza, un tipo de respuesta, ¿verdad? Así no lo llevemos ni a las palabras ni a los actos, pero entonces eso es lo que vinimos a hacer, ¿verdad? Qué bonito que podamos nosotros, como yo lo practiqué, lo he practicado y se lo he recomendado a muchas personas, que podamos tener en nuestras listas para el momento de orar a esas personas que nos han hecho daño. Y yo he experimentado que después de un tiempo de tener esa lista, orando por esas personas que nos han hecho algún daño en esta existencia, pero no nos acordamos la de existencias anteriores, pero en esta existencia, pues cuando uno se encuentra después con esas personas, la cosa cambia completamente y podemos realmente, sin revivir emocionalmente esas rabias, ese desequilibrio que tuvimos por algo que nos hizo esas personas. ¿Y qué decir, de esos casos tan maravillosos que se han visto de reconciliación en el terreno aquí del orden público en Colombia, ¿verdad? Guerrilleros con sus víctimas, paramilitares con sus víctimas que en un momento dado se han perdonado, se han abrazado. Entonces, eso es digno de seguir. Tenemos un país conflictivo, pero donde también se han dado casos hermosos de reconciliación. ¿Y por qué no lo vamos a hacer entonces con un ser querido, verdad? ¿Por qué no lo vamos a hacer con alguien de la familia que nos ha ofendido, que nos ha arruinado, o sea, miles de cosas que pueden pasar, ¿verdad? Que nos ha abusado, tantos casos de abuso, particularmente en las mujeres, pero también en los hombres, ¿verdad? Personas de nuestra familia que se aprovecharon de nuestra inocencia y nos trataron como adultos sin pedir permiso y abusaron de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso realmente, a eso vinimos. Hoy fuimos los abusados. ¿Quién sabe si en el ayer fuimos los abusadores nosotros? ¿Sí? Y por ley de causa y efecto estamos teniendo esta situación difícil, no por mandato divino, ojo, porque el abusador no recibió ese mandato, ¿sí? Fue producto de su libre albedrío, pero nosotros encarnamos posiblemente en un lugar donde podría haber esa posibilidad. Y realmente mientras que estemos en el planeta Tierra hay esa posibilidad, en cualquier lugar del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces por eso es que debemos procurar avanzar, progresar, evolucionar para merecer un habitáculo, una casa superior. Pero si todavía no hemos podido superar muchas de nuestras imperfecciones, pues el mundo espiritual se rige por el merecimiento. Tenemos que hacer, y eso son en estos pequeños, grandes esfuerzos que tenemos a diario
perdón, en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, en la vía pública, en nuestro vecindario. Son por estos pequeños, grandes esfuerzos que damos ese salto evolutivo, damos ese progreso, ¿sí? Pero si nos resistimos a ello, si continuamente, no, si en este vecindario me trataron mal, entonces me voy para otro vecindario, ¿verdad? Si en este trabajo no me quieren, me voy para otro trabajo, ¿verdad? Si esta pareja no me resultó, me voy para otra pareja, ¿verdad? Entonces, o sea, procuramos evitar los esfuerzos, el trabajo personal que nos permite aceptar a ese ser que está a mi lado, que está cerca, ¿sí? Pero si yo logro vencerme a mí mismo, porque la lucha no es con el otro, la lucha es conmigo mismo, yo logro superarme, ¿sí? A mí mismo. Jesús decía que hay que negarse a sí mismo, es decir, ese orgullo, ¿verdad? Aplastar ese orgullo interno, ¿ya? Ese personalismo, ese individualismo, ese egoísmo, para tratar de buscar una armonía en ese círculo donde yo me estoy desenvolviendo. Es un trabajo que yo debo hacer. Y es un trabajo de seres imperfectos como nosotros. Eso no es un trabajo de ángeles. Ya los ángeles hicieron su trabajo y no están aquí en la tierra, sino solamente apoyándonos a nosotros, imperfectos, llenos de defectos, que tenemos que hacer ese trabajo íntimo para dar ese paso evolutivo. Entonces, si nos resistimos a eso, si estamos siempre emigrando, huyendo de todos esos retos que la vida nos coloca, pues no vamos a salir beneficiados, no vamos a salir con esos créditos, ¿verdad? Con esos perdones, con esas, propiciar esas armonías, porque a eso fue lo que vinimos. Entonces, esos seres que no son simpáticos a nosotros, no interesa saber hoy en día qué le hice yo, qué me hizo ella. No, la simple repulsión quiere decir que algo pasó. Y yo no tengo por qué saber el por qué fue lo que pasó y que alguien me lo diga para yo entender. No, ahí está la enseñanza cristiana, ahí está la enseñanza espírita que hace un mandamiento perdonar, ¿sí? Y no una vez. Jesús es muy específico. Es todas las veces que sea necesario, ¿verdad? No se trata de un número de 7 veces o de 49 veces o de 400 y pico de veces, ¿no? Eso es simbólico. Es todas las veces que sea necesario. Entonces, tenemos ese manual que es el Evangelio. Primero, desde hace 2000 años, el Evangelio de Jesús, y ahora el Evangelio según el Espiritismo, que lo vamos a leer más adelante. Pero este libro de los espíritus también es un libro maravilloso, ¿verdad? Que nos da esta claridad, esta enseñanza tan profunda de que no es nada hay por el azar. Y bueno, con los que nos llevamos bien, maravilloso, ¿verdad? Maravilloso que hayan personas y también, eso lo sabemos por los libros de André Luis, que no solamente vamos a tener personas que en nuestro paso nos van a hacer sangrar heridas, ¿verdad? También van a haber esos samaritanos que a nuestro paso nos van a ayudar a sanar las heridas, ¿sí? Nos van a dar fortaleza, nos van a dar alegría, nos van a dar entusiasmo, nos van a ayudar en todas nuestras situaciones, ¿sí? Estamos rodeados del bien, estamos rodeados por seres buenos también que nos quieren ayudar, encarnados y también en el plano espiritual, que nos visitan, que nos acompañan, ¿sí? Pero con ellos ya la labor está hecha, ya los lazos están creados, ¿sí? Falta es con los que no nos llevamos bien. Ahí está el trabajo por hacer y para eso encarnamos, para hacer ese trabajo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque sí, hoy en día hay muchos profetas modernos, psicólogos,
sí, que dicen que pues, nos alejemos de la gente tóxica, de las personas que no nos aportan. Sí, eso está bien, entre comillas, pero también tenemos un deber con esas personas tóxicas, ¿verdad? Porque posiblemente la razón de esa toxicidad, aunque no lo recordemos, seamos nosotros mismos en el ayer. Entonces, al menos orar, al menos no cerrar las posibilidades de una reconciliación, al menos saludar, al menos, es decir, tantas cosas que podemos hacer por aquellos, al menos ayudarles, así sea invisiblemente a través de otras personas, algo que esa persona necesite y yo puedo hacer algo por esa persona tóxica, entre comillas, ¿verdad? No vinimos acá a estar con las manos cruzadas pudiendo hacer un bien a alguien, sobre todo a esas personas que no nos han hecho tanto bien y que no nos caen tan bien, por algo es. Entonces, es un trabajo muy grande el que tenemos y no debemos huir. Bueno, he acá parado la palabra, si hay alguien que quiere complementarnos esto, pues adelante. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Quiere opinar algo? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Bueno, entonces vamos a prepararnos para abrir el Evangelio. Ya sabemos que es Milagro la que lo va a abrir. Entonces. Hola, Abel. Buenas noches. Muy buenas noches. Voy a ser yo, porque Mila está conduciendo, entonces. Listo, perfecto. Todavía no. Okay. Ten el libro en tus manos. Ten el libro en tus manos y vamos a pedirle entonces a ese plano espiritual que en este momento, pues tanto rodeen a Milagro como a Liliana, envuelvan sus brazos, sus manos de esas energías superiores para que ella pueda en este momento abrir el libro en un pasaje que necesiten ellas, que necesitemos todos nosotros los aquí presentes, encarnados y todos aquellos que están también observando, escuchando en el plano espiritual, que nos puedan servir a todos, que pueda alimentarnos como nos lo ha recomendado Jesús, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de mi Padre, puedan nutrirnos espiritualmente, porque esa nutrición nos va a hacer más fuertes ante los embates, ante las situaciones de la vida que tenemos que necesariamente afrontar. Así como las cosas felices, entre comillas, las afrontamos, las cosas tristes, también entre comillas, las afrontamos. Hay cosas felices que a veces como consecuencia nos va a traer de pronto algo no tan feliz y hay cosas tristes que a veces como consecuencia nos van a traer cosas importantes y positivas a nuestra vida. Entonces, todo debemos tratar de entenderlo con los ojos y con los sentidos del alma, no solamente con los sentidos del cuerpo, porque los sentidos del cuerpo a veces se engañan, pero los sentidos del alma, eso sí, son los que realmente nos va a dar esa sabiduría. Entonces, que puedas abrir, Liliana, ese evangelio en la página que nos corresponda esta noche. Que así sea. Que así sea. Bueno, buenas noches a todos los que están aquí presentes. Buenas noches. El Evangelio según el Espiritismo lo abrí en la página 111, que es el capítulo 6. Dice, el Cristo Consolador. El yugo ligero, consolador prometido, instrucciones de los espíritus, advenimiento del Espíritu de verdad. El yugo ligero. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré. Traed mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave
y es ligera mi carga. San Mateo, capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. Todos los sufrimientos, miserias, desengaños, dolores físicos y pérdidas de seres queridos encuentran su consuelo en la fe del porvenir y en la confianza en la justicia de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. Para Él, nada espera después de esta vida o que simplemente duda, al contrario. Las aflicciones caen sobre él con todo su peso y ninguna esperanza viene a endulzar su amargura. Esto es lo que quiso decir Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os aliviaré. Sin embargo, Jesús pone una condición a su asistencia y a la felicidad que promete a los afligidos. Esta condición está en la ley que enseña. Su yugo es la observancia de esta ley, pero aquel es ligero y este suave, puesto que impone por deber el amor y la caridad. Consolador prometido. Si me amáis, guardad Ahí mis fue que mandamientos. cayó Liliana. Ahí Sí, en el ahí fue que consolador. cayó en el 111. Bueno. Ok, sí, porque ya hiciste la explicación. Pero bueno, no, dale con el consolador prometido. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que more siempre con nosotros. El Espíritu de la verdad, a quien no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce, mas vosotros los conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Y el Consolador, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que os hubiese dicho. San Juan capítulo 14, versículos 15, 16, 17 y 26. Jesús promete otro consolador, es el Espíritu de la verdad, que el mundo no conoce aún, porque no tiene la suficiente madurez para comprenderle, y que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para recordar lo que Cristo dijo. Si pues el Espíritu de verdad debe venir más tarde a enseñar todas las cosas, es porque Cristo no lo dijo todo, sino viene a recordar lo que Cristo dijo. Es porque lo habrán olvidado y comprendido mal. El Espíritu viene en el mismo tiempo señalado a cumplir lo que Cristo prometió. El Espíritu de verdad preside a su establecimiento, llama a los hombres a la observancia de la ley y enseña todas las cosas haciendo comprender lo que Cristo solo dijo en parábolas. Cristo dijo, que oigan los que tengan oídos para oír. El espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos porque habla sin figuras y sin alegorías. Levanta el velo que dejó profeso sobre ciertos misterios y viene por fin a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra, a los que sufren dando una causa justa y un objeto útil a todos los dolores. Cristo dijo, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Pero ¿cómo se puede ser feliz sufriendo si no se sabe por qué se sufre? El espiritismo enseña que la causa está en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde el hombre espía su pasado, enseña también su objeto, indicando que los sufrimientos son como las crisis saludables, que conducen a la curación y que son depuración que aseguran la felicidad en la existencia futura. El hombre comprende que ha merecido sufrir y encuentra justo el sufrimiento. Sabe que este sufrimiento ayuda a su adelantamiento y lo acepta sin murmurar, como el trabajador acepta el trabajo que debe valerle su salario. El espiritismo le da una fe a toda prueba en el porvenir
y la duda punzante no tiene acceso en su alma, haciéndole ver las cosas de lo alto. La importancia de las vicisitudes terrestres se pierde en el vasto y espléndido horizonte que abraza. Y la perspectiva de la felicidad que le espera le da paciencia, resignación y valor para marchar hacia el término del camino. De este modo, el espiritismo realiza lo que Jesús dijo del Consolador prometido: conocimiento de las cosas que hace, que el hombre sepa de dónde viene y a dónde va, y que por esta tierra, y que por estar en la tierra, recuerdo de los verdaderos principios de la ley de Dios y consuelo por la fe y la esperanza. ¿Sigo, Abel? Está bien así. Está bien Okay. así. Dinos qué entendiste. Bueno, cuando habla sobre el Consolador prometido y habla del yugo ligero, es lo que Jesús nos enseñó, nos dejó, que siempre nos iba a dejar un consolador. Y hay una parte aquí que fue la que de pronto más me llamó la atención, que es cuando dice que el hombre comprende que ha merecido sufrir y encuentra justo el sufrimiento. Es lo que nos pasa en el día a día con nuestros problemas, con nuestras angustias, y son de las cuales aprendemos y debemos crecer como personas, y para eso siempre tenemos como el evangelio, el espiritismo o nuestras creencias, para crecer no solamente con los problemas, sino afianzarnos más en esa parte espiritual, hacer que nos ayude a crecer más en esa parte espiritual también. Así es, así es. Y en la primera parte que leíste, El yugo ligero. El yugo ligero, sí. Sí, del yugo ligero, también habla de los sufrimientos, los dolores que padecemos y que nosotros debemos descargar todos estos sufrimientos y todas estas angustias en nuestro Creador, que para eso lo tenemos y para eso Él nos deja en su palabra eso escrito, de que el yugo puede ser ligero en sus manos, ¿ya? Solamente nos pide es que tengamos confianza, fe en Él. Fíjate que esta figura del yugo ligero es significativa y además le encuentro relación a esa afirmación que está en los 4 evangelios. En los 4 evangelios se dice en estos mismos términos ese mandato de Jesús, y es lo siguiente, que dice: el que quiera ser discípulo mío, cargue su cruz y sígame. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo que pasa es que Kardec fue el que le puso al título el yugo ligero, ¿verdad? Pero en términos de Jesús dijo: mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Y cuál es el yugo? Ahí lo explica muy bien Kardec, ¿verdad? El yugo es el cumplimiento de su ley. Es un yugo, sabemos que es un yugo, ¿no? O sea, cuando a los bueyes les colocaban allí ese árbol atravesado, para que de esa forma era que se araba, se sembraba el agro en la época antigua, era a través de 2 bueyes que le ponían un palo atravesado sobre el cuello. Ese es un yugo. Ese es el yugo. ¿Ya? Pero esa carga es ligera, porque ¿cuál es el yugo? El yugo es el cumplimiento de la ley, pero ¿cuál es la ley? El amor. Y el amor es ligero, el amor es suave, ¿sí? Pero para nosotros que venimos de las condiciones inferiores de la evolución, todavía para nosotros no es fácil ese yugo ligero del amor. No es fácil practicarla, porque todavía estamos luchando con nuestra inferioridad, ¿verdad? Con nuestra animalidad, con nuestros instintos. Pero precisamente ese es el trabajo que debemos hacer.
Por eso debemos tener mucho cuidado quiénes son nuestros guías, quiénes son los que nos están guiando nuestros comportamientos. ¿Es Jesús o es la novela o es la película de acción? ¿Verdad? ¿De qué me estoy alimentando? Si yo lo que me alimento es de la novela donde hay pura envidia, venganza, intriga, la película de acción, de vaquero, ¿verdad? Entonces, no, está bien que nos entretengamos, pero tenemos que ser selectivos también, ¿verdad? Y tenemos que dedicarle cada día más tiempo a las cosas espirituales, ¿verdad? A estos estudios, a estas enseñanzas que me están continuamente aconsejando de cómo son los comportamientos que debemos tener en el día a día, porque es que todo esto no es teoría, esto encuentra aplicación en el día a día, en todas las circunstancias de nuestra vida. Que si me gritaron, que si se me adelantaron en la fila, que si en el carro, ¿verdad? Tú que vas ahí en la vía con milagro, ¿verdad? Que si me hicieron un zigzag, ¿sí? Que si me quitaron el puesto, que si me golpearon el carro. O sea, es allí en nuestra vivencia práctica donde demostramos ese cumplimiento. Por eso es que Jesús lo dice tan maravillosamente, es un yugo. O sea, me tengo que someter yo a esta ley del amor. Si no lo hago, pues voy a perder la oportunidad, así como nos ha pasado en muchas existencias que hemos perdido la oportunidad de avanzar. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Con las antipatías, simpatías y antipatías en el libro de los espíritus, ¿verdad? La habíamos hablado. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo en nuestras existencias anteriores? Vengándonos, odiándonos, ¿verdad? Devolviendo ojo por ojo, diente por diente, haciendo justicia por nuestras propias manos, ¿verdad? Por eso todavía estamos atrapados, amarrados, encarcelados, encadenados a existencias de sufrimiento, de angustia, de situaciones difíciles. Pero si cambiamos la actitud, si nos decidimos por tener el yugo del amor, si practicamos el amor que impone el perdón, que impone la tolerancia, que impone la caridad, entonces podemos salir vencedores de todas estas pruebas y de todas estas tareas que venimos a realizar. Si prestamos oídos sordos, nuestros oídos son sordos a estas enseñanzas, entonces va a pasar lo que nos ha pasado hasta ahora. No va a haber ningún cambio, vamos a salir de esta existencia igual que como entramos, no va a haber evolución y tendremos entonces que repetir otra vez el curso. ¿Qué pasa con los alumnos perezosos que no hacen las tareas, que no hacen lo que se les pide, las exigencias del curso? Pues tienen que repetir el curso. Siempre va a haber nuevas oportunidades, pero ¿para qué postergar más nuestra felicidad? Porque la verdadera recompensa de una vida llena de trabajo espiritual es un avance, un progreso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos espera a todos si somos diligentes, si nos sometemos a ese yugo del amor, si practicamos el amor con todos aquellos con los que necesitamos practicarlo, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros colegas del trabajo, con los del centro espírita, con todos, con todos, con todos. No hay excepciones, no tenemos excepciones, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, Abel, voy a comentar algo. En este evangelio, el yugo ligero me hace recordar en los tiempos del Maestro Jesús, cuando vino dando las grandes enseñanzas, las grandes orientaciones espirituales. Me voy a referir a la mujer adúltera. El Maestro Jesús la esperaba, así como
estaba confundida y equivocada, así también hemos transitado nosotros muchas vidas equivocados, confundidos. Pero Jesús, dándonos el mayor ejemplo, la sinfonía del amor y del perdón, ella sale corriendo a su encuentro, porque ese magnetismo de Jesús, esa atracción mental que él le infunde a esa mujer para que vaya a su encuentro para ser protegida. El Maestro Jesús ahí a ella le da esa protección, esa ayuda. Y aquellos hermanos hipócritas, los que le iban a lapidar, le iban a apedrar, también reciben ese beneficio del Maestro Jesús, como el mismo dijo, yo soy el yugo ligero. Y esos también son desmascarados, arrojando la piedra cuando él los combina. ¿A quién de ustedes que no conocía esto o no ha estado con ella que arroje la primera piedra? Entonces, ahí donde el Maestro Jesús nos da esa gran enseñanza que Él es la esperanza, la luz, el camino. Y también a ella le recarga, le enseña, la orienta. Es, no te vuelvas a equivocar, no peques más, pero vete de por otro lado, porque aquí de todas maneras te van a seguir tildando de lo que tú eres. En otros sitios eres una persona nueva y desconocen tu pasado. Así como nosotros desconocemos el pasado de nuestras reencarnaciones, pero tenemos esas intuiciones de los errores que hemos cometido en el ayer. Entonces, ese capítulo 6 del Evangelio, como todos los del Maestro Jesús, son hermosísimos, que nos dan grandes luces, grandes caminos, cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestras orientaciones espirituales hacia la humanidad, aquellos que están equivocados, aquellos como todos nosotros que estamos equivocados. Entonces, es aprovechar las oportunidades que nos brinda la vida, nuestro transitar por aquí, para ayudar a aquellos confundidos, a aquellos desorientados en diferentes dificultades. Entonces, aprovechemos esta siembra, esta reencarnación, ya cuando hemos tenido esta luz de esta doctrina espírita que nos conlleva y nos pone a analizar que debemos de cambiar, de que debemos de mejorar para que nosotros podamos progresar y ascender espiritualmente. Bueno, hasta ahí. Esa propuesta que él le hace a esos lapidadores fue revolucionaria en su momento, ¿verdad? Porque en ese momento pues estaba permitido apedrear a una mujer que fuera encontrada en adulterio, pero la propuesta que le hace es que revisen primero su conciencia. Él no les dice que no la apedreen, él le dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea que la verdadera moral que te debe guiar a ti no es la ley humana, no es la ley civil, sino es la ley, esa ley de amor que llevamos todos, esa justicia que llevamos todos guardados, pero que por las injusticias de las leyes civiles, de las leyes humanas, decidimos desoírla. Decidimos desoírla por hacerle caso al hombre y no hacerle caso a Dios. Y a esa moral es que está escrita en tu conciencia. Entonces lo que le propuso es que revisaran en su conciencia si ellos eran verdaderos jueces, si no tenían tacha en su conciencia, si no habían hecho lo mismo o peor que lo que había hecho esa mujer. Entonces fue revolucionaria y todavía se usa esa frase para que nos la apliquemos, ¿verdad? Cuando alguien, cuando continuamente de pronto criticamos a otra persona, pues también debemos hacernos ese cuestionamiento. ¿Estaré yo libre de eso que tanto critico? O si yo estuviera en la posición de esa persona, ¿será que yo no haría lo mismo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, pues vamos entonces a irnos recogiendo para hacer nuestra oración final. Vamos a darle gracias a Dios entonces por
por haber podido culminar este encuentro de la mejor manera, por haber tenido este alimento espiritual, estos libros maravillosos que nos fortalecen, que nos dan entendimiento, que nos dan claridad sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro. No necesitamos conocer los detalles de qué fuimos, sabiendo que somos hoy, qué nos falta por alcanzar, estudiándonos en el libro de nosotros mismos cada día, como nos lo recomienda San Agustín en el libro de los Espíritus, ¿verdad? Haciendo un análisis de cada comportamiento diario para ver qué reformamos, qué mejoramos, qué cambiamos, puesto que somos seres en evolución, somos seres inacabados. No podemos decir que yo soy así y ya, yo no voy a cambiar. No, siempre podemos cambiar. Siempre es tiempo, tengamos 20, 70 o 100 años, tenemos tiempo todavía para ser cada día mejores. No seamos mediocres espiritualmente diciendo que ya yo no puedo cambiar, que ya yo soy así, como se le oye a tanta gente que ya se resiste a mejorar. Y no, somos jovencitos espiritualmente. Nos falta mucho. Por eso cada minuto, cada hora, cada día debemos aprovecharlo, creciendo. No nos vamos a comparar con nadie, nos vamos a comparar con nosotros mismos, como nos lo propone Kardec, ¿verdad? Siendo hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Es el parámetro, somos nosotros mismos y nadie nos puede engañar, ¿verdad? Nosotros sabemos cuando estamos creciendo, cuando estamos mejorando, no nos lo tienen que decir otros. Si nos lo dicen otros, bueno, bienvenido sea, pero el que no nos podemos engañar somos a nosotros mismos, ¿verdad? Que es nuestra conciencia y nuestros guías que nos pueden recordar en un momento dado eso que todavía necesitamos crecer. Gracias, mis amigos, trabajadores espirituales que nos han asistido a cada uno de nosotros. Bendiciones para cada uno de nuestros hogares, bendiciones para esta casa planetaria que es el planeta Tierra, tan llena de necesidades, que necesita de ese rocío de amor, de la espiritualidad superior. Pedimos que desciendan ese rocío de amor del corazón de Jesús y de tantos otros seres superiores que han pasado por la tierra y que no olvidan la tierra y que siguen desde donde se encuentren, vibrando por este planeta. Pedimos que las cosas sigan enderezándose, que las cosas sigan avanzando en la ciencia, en la política, en la salud, en todos los ámbitos, Señor, porque no hay nada que se te escape a tu mirada, a tu control, a tu presencia. Incluso los reinos inferiores de la naturaleza están siendo manejados, siendo guiados por ti, Señor. Entonces, gracias por la presencia de los trabajadores y que podamos esta noche en la emancipación del alma poder profundizar con los verdaderos maestros del plano espiritual todas estas enseñanzas y regresar a nuestros cuerpos en la mañana pues con toda esa vitalidad, con toda esa energía, con toda esa decisión, con todo ese coraje que necesitamos donde quiera que estemos para afrontar esas tareas, esas pruebas que vinimos a afrontar y que nos beneficiamos no solamente nosotros, sino todos aquellos seres que están a nuestro alrededor y que dependen de nosotros y que dependen de esa influencia que le podamos dar. Gracias y que así sea. Que así sea. Buenas noches. Que así sea. Buenas noches. Buenas noches. Que así sea. Que así sea y buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidas a las personas que entran por primera vez, Lucía y todos los demás hermanos que esta es su reunión
Cuando quieran pueden estar, pueden participar, ¿sí? Así que bienvenidos todos. Buenas noches, gracias. Bien, Bueno, Gustavo. buenas noches, Abel. Bien, Roger.